Bueno, hermanos, vamos a iniciar, vamos a seguir en esta noche con eh, el tema que hemos venido haciendo desde varias semanas ya. Eh, entonces, hablando de lo que creemos, hemos hablado que es importante que tenemos claridad en lo que creemos porque hay mucha falsa enseñanza que rodea a nuestro alrededor y que también esas falsas enseñanzas causan divisiones en las congregaciones, ¿cierto? Pero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que miramos la última vez, hablando de la salvación, y tocamos dos temas la semana, así como unos días. Y decimos que creemos que la salvación es la obra que Dios hace en la vida del hombre, en la vida del hombre degenerado por el pecado imputado por el pecado de Adán y Eva y por su propio pecado. Eso significa que, bueno, primeramente Dios es el único que puede salvar al hombre de su pecado. Y que el hombre es pecador por imputación de pecado de Adán y Eva, pero también por su propio pecado, porque el hombre, dice la Escritura, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todo hombre es ser pecador por el pecado propio, aunque recibimos la naturaleza pecaminosa de nuestros antepasados. Creemos que la salvación solo es posible a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario una vez y para siempre, y por la convicción del Espíritu Santo en el pecador, hasta que el pecador por su propia voluntad se arrepienta y reciba el regalo de Dios, que es la vida eterna, la salvación de su alma. Entonces, hablamos de esas dos declaraciones en el último estudio, que la salvación solo es posible a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Una obra que él hizo una vez y para siempre, y que es necesario que el pecador está convencido de su pecado, y leímos en Juan capítulo 16 que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es convencer el hombre de su pecado. Y hasta que el hombre por su propia voluntad toma la decisión de creer, de recibir el regalo de Dios, que es la vida eterna, la salvación de nuestras almas. A través de la obra de Cristo, que el hombre puede ser salvo y tener el perdón de sus pecados. En Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, hoy vamos seguimos ahí con el repaso. Es clara que en las escrituras, la escritura enseña la responsabilidad del hombre. La última invitación en la Biblia es muy contundente, y queremos mirar el Apocalipsis 22 y versículo 17,
Y dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es interesante este versículo 7. Y esa es la última invitación en las escrituras. Sabemos que Apocalipsis no fue la última libro escrito, pero es escrito muy tarde en comparación a el resto de las epístolas, y escrito por Juan el apóstol, que escribió Apocalipsis, su Evangelio según San Juan, y las tres cartas en un tiempo cercano, ¿cierto? Entonces, y Apocalipsis, al último del libro, él dice esto, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, diga, ven. El Espíritu Santo, la iglesia, y nosotros que hemos creído o hemos escuchado, decimos, ven a Cristo, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Y este es el Espíritu Santo haciendo su obra en la vida de la persona. Y me parece muy interesante que el Espíritu está diciendo, ven. El Espíritu Santo haciendo su obra. Y eso es lo que hemos hablado, que por la convicción del Espíritu Santo en el pecador, ¿cierto? Hasta que Él toma de esta agua de vida gratuitamente y reciba la vida eterna, el perdón de su alma, perdón de sus pecados, la salvación de su alma. El que tiene sed, venga, y el que quiere, tome. Vemos aquí responsabilidad. Aquí vemos decisión. Aquí vemos voluntad. ¿Cierto? El que tiene sed, venga. El que quiera, tome. Entonces, hay la necesidad que el pecador responde al llamado de Dios para su vida. Entonces, es muy importante ese. En el siguiente, y en 3:18 nos dice, el que cree no es condenado. Juan 3:18, el Evangelio según San Juan 3:18 dice, el que cree no es condenado. Y versículo 36 dice, el que rehúsa creer, el que toma una decisión en contra del llamado de Dios, no verá la vida, ¿cierto? Entonces, el primer parte de este versículo 36 dice, el que cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, es bastante clara de las Escrituras la responsabilidad del hombre. No es que el hombre es salvo por sí mismo, pero el hombre necesita tomar una decisión, necesita aceptar. Y Juan 1:12 nos dice, todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, pensando, alguien me decía cuando estuve en Australia, hablando con una mano, y él me decía que de que en la puerta del cielo está escrito
este versículo. El que tiene sed y quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y esta es la invitación para nosotros para entrar en la presencia del Señor, en recibir la salvación. Es la única manera de llegar a la presencia del Señor, de tener la certeza de la vida eterna, es de tomar de esta vida. Pero el otro lado cuando pasamos por la puerta del cielo, él me decía que puede ser que este versículo que está escrita en Efesios capítulo 1, que dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El otro lado, este lado de la eternidad, nosotros tenemos que aceptar esa oferta de salvación. Tenemos que creer que el Señor Jesucristo es el único Salvador, que necesitamos a Él para ser salvos, que tenemos la necesidad del perdón de nuestros pecados. Y la única manera de tener ese perdón es por creer en el Señor Jesucristo, de aceptar la vida eterna, de venir con hambre y con sed, venir a la presencia de Él y aceptar el regalo de la vida eterna. Pero cuando pasamos el otro lado, vamos a volver y mirar y ver que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ya vamos a estar en esta condición de santos y sin mancha delante de Él, ¿cierto? Ya hemos pasado donde dice la Escritura que no hay pecado allá, no hay enfermedad allá, no hay nada que corrompe el otro lado de la puerta del cielo, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a seguir con otro aspecto de la salvación y es cortico, pero vamos a tocar ese tema. Creemos que Dios ama al mundo pecador y este incluye a la humanidad en su totalidad. Entonces, Dios ama el pecador, al mundo pecador. Y ese incluye toda la humanidad en su totalidad. ¿Por qué enfatizo en esa declaración? Hay una enseñanza que afirma que Dios no ama al pecador y el mundo que encontramos en el Evangelio de según San Juan y en particular Juan 3:16, no refiere al mundo entero, sino el mundo según esa enseñanza, el mundo de los escogidos. Esta misma enseñanza va más allá para decir que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no fue por el mundo, sino por el mundo de los escogidos. Esta doctrina se llama la expiación limitada. Entonces significa que el Señor Jesucristo solamente murió en la cruz del Calvario por las personas que van a ser salvos. Y los demás, Él no murió por ellos. Nosotros rechazamos enfáticamente estas dos enseñanzas. Los rechazamos. No estamos de acuerdo. 1 Juan 4:8 enseña
que el amor es la misma naturaleza de Dios. Y podemos mirar en su Biblia, en Juan, 1 de Juan 4:8, donde dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y este versículo nos hace entender, Dios es amor, entonces su naturaleza, su esencia es amor. Es un amor que busca el bien y la gloria de sus perfecciones en el grado más alto. Por ende, involucra afecto y corrección. Y en Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6, nos dice el Señor, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que reciba por hijo. ¿Por qué? Porque Él quiere que la gloria de sus perfecciones está en alto grado en nuestras vidas, ¿cierto? En 1 Pedro 1, 15 y 16 dice, por esto Dios nos pide que seamos santos como Él, ¿cierto? Él dice, sed santos como yo soy santo. Como Él que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, a veces creemos, y muchas personas aún en la familia, ¿cierto? No disciplinan a sus hijos, no corrigen a sus hijos, porque no es que yo amo a mi hijo tanto que yo no estoy dispuesto a pegarlo. Pero tenemos que reconocer que la corrección o la instrucción de los hijos no es solamente dar garrote, ¿cierto? Es enseñar, instruir. Y cuando llega el momento que tenemos que corregir, entonces es porque queremos lo mejor de nuestros hijos como Dios quiere lo mejor de nosotros, ¿cierto? Entonces, la naturaleza misma de Dios es amor. En Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, enfatizo, tengo marcado ahí, aún pecadores. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La demuestra del amor de Dios fue antes, cuando éramos en nuestro pecado, ¿cierto? Entonces vemos que Dios sí ama el pecador. Y en la Biblia, Biblia lenguaje sencillo, dice, pero Dios nos demuestra su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Entonces tenemos la claridad que nosotros, que Dios ama el pecador, aun cuando éramos pecadores. En Juan capítulo 3, versículo 14 a 18, tenemos, y vamos a leerlo. Vamos a Juan capítulo 3 un momentico para leer esas. Es una porción de la escritura muy conocido, pero vale la pena leerlo.
Y dice versículo 14, recuerda es la historia del Señor Jesucristo hablando con Nicodemo y un religioso, un hombre que vino al Señor de noche, ¿cierto? Y en versículo 14, él dice, habla de una cosa que había pasado en tiempos pasados, en Números capítulo 21. Y él dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, hablando del Señor Jesucristo, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, tenemos un suceso con ilustración en versículo 14, ¿cierto? Él habla de es necesario que el hijo del hombre, hablando del Señor Jesucristo, sea levantado como fue la serpiente en el tiempo de Moisés en el desierto con la nación de Israel. Entonces, un suceso, era necesario que el Señor Jesucristo sea levantado de igual manera que la serpiente fue levantada por Moisés entre el pueblo. Entonces, y enseguida en versículo 15, tenemos el propósito, la razón por la cual ese sucedió, ¿cierto? La razón por la cual el Hijo del Hombre tenía que ser levantado y no sabemos qué eso significa cuando el Señor fue levantado en la cruz del Calvario. Y en versículo 16 tenemos la razón de lo anterior. Versículo 16 empieza diciendo ¿por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. El propósito del versículo 15 es para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la razón es porque Dios de tal manera amó al mundo. ¿Quién es el mundo? Y si volvemos al versículo 15 y al versículo 16, y encontramos que el mundo es los que se pierden. El mundo es las personas que no conocen a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y qué hace Dios con esas personas? Nos dice, porque de tal manera amó Dios a los que se pierden, a los que están todavía en su pecado, los que están alejados de Él, los ama. ¿Para qué? Para que ellos, los que creen en Él, no se pierdan, para que ellos tengan la vida eterna. Ese es el amor de Dios. El deseo de Dios es que todo hombre sea como Él, la perfección de Él, que tenga la perfección de Él. Que cada persona es salva, tiene el perdón de sus pecados por la fe en el Señor Jesucristo. Y en versículo 17, otra vez tenemos otra razón por lo anterior, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
vemos el deseo de Dios de salvar al mundo perdido de sus pecados y salvarlos, darlos la vida eterna. Qué amor tan grande, qué amor tan bueno, indescriptible, ¿cierto? El amor de Dios. Cantamos en el primer himno, ¿cierto? Del profundo amor del Señor Jesucristo o de Dios. Unos versículos más que refutan, yo creo que los que hemos dado refutan la enseñanza que Dios no ama al pecador, pero unos versículos que refutan la idea que Cristo murió solo por los que iban a ser salvos. En 2 Corintios capítulo 15, versículo 14, nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, ¿por quiénes? Por todos. Luego todos murieron. Y por todos murió. ¿Quién murió? El Señor Jesucristo murió. ¿Por quiénes murió? Por todos. ¿Y por qué murió por todos? Para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor Jesucristo murió por todos, pero los que viven, está hablando de los que tienen la vida eterna. Estos viven. El que cree en el Señor Jesucristo tiene la vida eterna y por ende vive. Y esos son las que reciben la salvación, la vida eterna, aunque Cristo murió por todos. Hebreos capítulo 2, versículo 9, nos dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor de los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, hablando de su muerte en la cruz, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por quienes. Y otra vez tenemos que él gustó la muerte se gustó la muerte por todos. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 nos dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores, de los cuales dice él, yo soy el primero. Vemos la escritura hablando claramente que el Señor Jesucristo vino al mundo en que vivimos, ese cosmos, para salvar a los que se pierden, los pecadores. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo dice también, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vive ahora en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, hablando en términos pasados, ¿cierto? En verbo pasado, el cual me amó. Él estaba seguro que el Señor Jesucristo o Dios lo amó mucho antes que él amaba al Señor, ¿cierto? Y dice también la Escritura que él nos amó primero, ¿cierto? En Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, otra vez, en tiempo pasado, aún estando nosotros muertos sin pecados. Ahí en ese tiempo pasado,
Dios nos amó siendo aún pecadores, estando nosotros muertos en pecados, y nos dio vida juntamente con Cristo. Y en versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, para mostrar sus perfecciones en nosotros, ¿cierto? En el futuro. En 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. No es su intención, no es su deseo que ninguna persona se pierde. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual, el Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por algunos. Yo sé que ustedes están diciendo, no dice ninguno, dice por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, el cual se dio a sí mismo en rescate por nosotros, por todos, ¿cierto? Tan claro las escrituras. Podemos tener en esta noche esa seguridad de esta que Dios ama el pecador, amó el pecador de tal manera que fue dispuesto a entregar a su Hijo amado, su único, el que estuvo con él desde la eternidad pasada, el en quien tiene complacencia, él dice, el Señor Jesucristo vino a este mundo para morir, para salvar a los hombres de su pecado. Y gracias en esta noche, para los que son salvos, podemos dar gracias que hoy tenemos la certeza de la salvación de nuestras almas. Pero en esta noche, si hay alguien que está escuchando, que nunca ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que nunca ha reconocido que el Señor Jesucristo murió en la cruz de Calvario por sus pecados, te animo esta noche que abres tu corazón, de arrepientes de tu pecado, de aceptar lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz de Calvario por usted. Yo recuerdo como joven, sentado en la iglesia, sentado en una mesa, en una silla, banca, en la iglesia. Y el predicador predicando el evangelio. Y yo sentado ahí con esta convicción de pecados, sabiendo que si yo hubiera muerto, yo iba a perder. Yo era uno de los que se pierden. Pero gracias al Señor que un día yo tomé la decisión, acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y la palabra de Dios me dice que Él me dio vida eterna y no perecerá jamás. Padre Dios, en esta noche, gracias te damos por esta oportunidad que hemos tenido de compartir de nuevo tu palabra. Y Padre, gracias por
el amor tuyo hacia nosotros. Dice tu palabra, el amor que nos constriñe. Padre, ese amor de Dios hacia nosotros. Un amor que costó la muerte del precioso Hijo de Dios. Una muerte horrible, una muerte, Padre, de vergonzoso, una muerte más horrible de los muertos. Y Padre, Él lo hizo por nosotros, para salvarnos, para darnos a nosotros vida eterna. Y Padre, en esta noche, gracias te damos por esa obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por esa demostración de amor hacia la humanidad, entregando su Hijo por nosotros. Y Padre, te rogamos por la salvación de almas. Te rogamos para que los que se pierden, Padre, en esta noche puedan levantar sus ojos al cielo y aceptar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ellos. Padre, gracias te damos y pedimos tu dirección, pedimos tu guía, pedimos, Padre, para que tú estés guardándonos cada uno, y volvemos a rogarte por Homero en ese momento y por otros que están igualmente enfermos. Padre, gracias te damos por escuchar nuestra oración en el nombre precioso de nuestro Cristo. Amén.